amics, estem una vegada més reunits així per abordar una problemàtica sobre la Unió Europea dintre del cicle Les raons d'Europa, i en aquesta ocasió anem a parlar de la moneda, de l'euro, des d'una perspectiva històrica, una revisió de la seva trajectòria fins a l'actualitat. Sabeu que l'euro ha sigut un dels assumptes que ha estat en l'època de la gran recessió, sense dubte ha estat un objecte de polèmica sobre la seva pertinença o no, sobre si era convenient o no tindre una moneda, i encara ara mateix hi ha posicions prou enfrontades sobre aquesta qüestió, sobre si no haguera sigut millor que cada país haguera tingut la seva moneda, i això haguera permès desenvolupar polítiques que la situació actual no ha permès. Per a parlar d'aquesta qüestió tenim aquesta vesprada a una persona que té una trajectòria i una experiència sobre aquesta qüestió molt important, com és Miguel Sebastián, que és economista, és professor de la Universitat Complutense i, com vostès saben, va estar ministre en l'àrea d'economia en el període dels governs de Rodríguez Zapatero. Per a presentar-lo ens acompanya la persona que dirigeix el Centre de Documentació Europea, el catedràtic Cecilio Gamarit, i jo li passe a ell la paraula. Per favor, Cecilio, després de dir-li a Miguel que sempre serà benvingut així en la Universitat de València i és un plaer especial tindre-lo així. Gràcies, Miguel, y por favor, Cecilio. Buenas tardes. También agradecerles de nuevo. Yo creo que algunas de las caras ya empiezan a ser conocidas para mí. Agradecerles de nuevo que estén aquí con nosotros en el ciclo de conferencias sobre las razones de Europa. Como decía bien nuestro vicerrector, pues hoy toca hablar del euro y, bueno, como van a ver, tenemos a una persona muy cualificada en el tema. Y es un buen momento para hablar del euro porque justamente pues, se cumplen 20 años desde su creación, y yo creo que ha habido pues, dos etapas muy claras desde la creación del euro por sus resultados. Hace 10 años se cumplía pues, los primeros 10 años del euro, que se celebraba el efemérides, y un año antes, o año y medio antes, habían empezado pues, todas las instituciones internacionales a preparar informes de balance sobre los resultados del euro. Pero aún no se sabía bien lo que estaba por venir, y todos los informes, pues, tanto de la Comisión Europea, Fondo Monetario, OCDE, etc., pues, planteaban un balance muy positivo de la moneda única. Y es que no faltaban tampoco razones, ¿no? Que con datos hasta 2007 pues no faltaban razones para tener una cierta idea optimista sobre cómo nos iba a trasladar el euro a las diferentes economías europeas. De hecho, se había conseguido más o menos empezar a asentar el euro como moneda de reserva internacional. El mercado de bonos en euros estaba pues, razonablemente desarrollado en esos años. Había habido un aumento del comercio tanto dentro del bloque de la zona euro como hacia el exterior, y también había aumentado la inversión extranjera directa. Y, vamos, salvo un poco de estancamiento a comienzos del 2000, en el 2004, un poco más de problemas, pero lo cierto es que se había conseguido tener un periodo de crecimiento razonable y en un contexto de gran moderación. Se hablaba de la gran moderación, las expectativas de inflación estaban ancladas, había una cierta estabilidad financiera. Y la verdad es que en aquel momento, yo de los informes que estuve leyendo hace 10, 11 años, solamente me encontré con uno, que era el de la Fundación Bruegel, que en aquel momento acababa casi de constituirse. Poco antes es un think tank, ¿no? un centro de reflexión y de investigación en
Bruselas y me encontré con un documento de la Fundación Google que manifestaba una visión algo menos optimista. Planteaba que se había producido una integración política insuficiente a lo largo del periodo, que había un cierto impasse de carácter institucional en el proceso de integración europea, y era el momento también del fracaso del proyecto de constitución en Europa, y que, sobre todo, y empezábamos a entrar un poquito más en materia, pues hablaba de que había un escaso ritmo de avance en la configuración del mercado interior, es decir, la parte de unión económica, de unión económica y monetaria. En la parte económica se estaba resintiendo, se avanzaba lentamente, y sobre todo que las reformas estructurales necesarias, tanto en mercado de trabajo, en tema de ayudas y compras públicas, sectores de red, estaríamos hablando de energía, servicios, etcétera, pues que los resultados eran muy pobres, por no decir incluso negativos. En muchos casos se hacía un estudio comparativo y se veía que países de fuera de la zona euro, dentro de la Unión Europea, o bien grupos de países de la OCDE fuera de la Unión Europea, habían hecho reformas estructurales de forma más profunda y más rápida que los países de la eurozona, cuando tenía que haber ocurrido lo contrario. Y esto llevaba a una evolución divergente de la productividad por países, y esto estaba también conduciendo a desequilibrios externos que eran crecientes y persistentes en el tiempo. Y esto podía significar, según nos decía aquel estudio, que había problemas de ajuste doméstico entre la productividad y salarios dentro de los países, y que también existía un cierto exceso de crédito que podía provocar burbujas, nos decía el informe, y que también podía ser síntoma de una política fiscal inadecuada en algunos países de la eurozona. Y claro, todo esto generaba un marco preocupante ante un posible shock asimétrico. Y un posible shock asimétrico podría ser, por ejemplo, una restricción crediticia. Pero pues justamente en este ambiente es en el que nos encontramos que se produjo justamente eso, una restricción crediticia que nos venía desde el exterior, de los mercados internacionales, y que afectó de forma desigual a los países de la Unión según su grado de endeudamiento. Y eso constituía lo que los economistas llaman un shock asimétrico, y ante un shock asimétrico nos dimos cuenta dentro de la Unión seguramente que no estábamos bien pertrechados. No me quiero referir a la economía española, porque de eso seguramente se va a hablar ya con más detalle en la Unión, pero eso marcó un shock asimétrico dentro de la Unión y nos dejó claro que había fallos de diseño en la Unión Económica y Monetaria, y desde entonces estamos peleando con eso hasta ahora. Los otros 10 años del euro ya son años de intentar solucionar estos problemas, de los que no acabamos de ser conscientes, o si éramos conscientes no fuimos capaces o suficientemente valientes como para solucionarlos en su momento. Pero ha habido que improvisar mecanismos de ayuda financiera, ha habido que tomar medidas extraordinarias, meternos en caminos no explorados en política monetaria, ha habido que cambiar el sistema de supervisión financiera y bancaria a nivel europeo, y hemos tenido que rediseñar todo el sistema de gobernanza de carácter macroeconómico en la Unión, y en eso estamos, porque ahí es donde estamos en estos momentos. Y yo creo que iba a hablar a lo más del problema bancario, pero no, me quiero parar aquí y dejar que sea nuestro conferenciante, que si quiere que se introduzca luego un poco más por aquí, porque yo quisiera avanzar, que para mí yo creo que sigue siendo uno de los problemas principales que tenemos de cara a los próximos años. Seguramente todo el problema verdaderamente de creación verdaderamente de un mercado financiero único y de una unión bancaria real para poder hacer frente a los shocks asimétricos. Se está hablando mucho de sistemas de absorción de shocks, por la parte fiscal. Yo creo que es necesario como reforma complementaria, pero seguramente el centro donde están moviendo las cosas es en la parte en el sector financiero, y yo creo que vamos a ver cosas, vamos a ser testigos en los próximos años de cosas interesantes en el sector financiero, y especialmente en el sistema bancario.
Y bueno, pues supongo que para hablarnos de estas cosas y para hablarnos muy bien tenemos con nosotros a Miguel Sebastián. Miguel Sebastián es, yo creo que es un economista ampliamente conocido, es profesor, es un académico, es un profesor de la Universidad Complutense, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y por la Universidad Complutense, con lo cual eso le da, yo creo que le da un cierto rango, por lo menos histórico, ¿no? A lo largo, para los economistas en España, ser un Minnesota pues, te da una categoría especial de formación de carácter matemático y, bueno, unas características especiales que tampoco voy a entrar exactamente a qué decir, pero eso yo creo que su formación y su inteligencia le ha permitido no solamente ser profesor en la Universidad Complutense, sino actuar también como economista asesorando al Ministerio de Hacienda, al Banco de España, ha sido director de la agencia Intermoney también y director del Servicio de Estudios de BBVA. Yo creo que por esos años, fue cuando más o menos nos fuimos conociendo también, quizá un poco antes, yo creo que era un poco antes, y posteriormente fue director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y ministro de Industria, Turismo y Comercio. Y según he visto hoy en la prensa, pero me había enterado, creo que es consejero de Indra desde este año, ¿no? desde 2019. Y por último, pero no menos importante, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales, de lo que yo espero que guarden un buen recuerdo. Y simplemente decirles que es muy buen economista, es muy buen académico, es muy buen divulgador, es muy buen orador. Van a tener esta tarde tiempo para comprobarlo. Y yo creo que es una persona con una vocación genuina de servicio público, una persona yo creo que honrada, desinteresada. La verdad es que conozco pocas personas que habiendo llegado a la gran empresa, hayan vuelto a la vida académica. Conozco ejemplos de lo contrario, en general, de la vida académica que intenten llegar a la gran empresa. Pero estando en la gran empresa o en la academia, yo creo que dice mucho a favor de él. Y yo creo que esta tarde vamos a aprender todos mucho también de lo que nos vaya diciendo. Muchas gracias, Miguel, por venir, ¿no? por dedicarnos tu tiempo y por haber podido venir esta tarde, que siempre lo estás haciendo con un cierto esfuerzo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilio, por la invitación. Para mí, vicerrector, es un placer estar aquí. No conocía la NAU, sé que cumplís 20 años también como Euro de actividad cultural y os felicito. Y un placer siempre estar en Valencia, en la universidad. Yo siempre me he considerado con vocación universitaria y todo lo que he hecho en mi vida profesional y en mi vida política, realmente lo he considerado temporal para volver a la universidad, que es lo que siempre me ha gustado y me gusta, ¿no? Para mí no ha tenido ningún coste volver a la universidad. Quizás lo primero que llame la atención del título es lo de los 20 años, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue pensando, yo lo digo porque doy clase a alumnos de 20 años, ¿no? Claro, yo no tengo ni idea de esto del euro, cómo se gestor y lo que ellos creen es que el euro nació en el año 2002 porque han oído en casa que los primeros billetes y monedas se distribuyeron el 1 de enero del 2002. Hasta entonces seguíamos funcionando con la peseta. Pero bueno, eso fue la última fase del euro, que fue distribuir monedas y billetes. El euro como tal, como unidad monetaria, nace el 1 de enero del 99, porque ahí se crea el Banco Central Europeo, se fija el tipo de cambio de forma ya irreversible, un euro 166 y pico pesetas, y toda la política monetaria se cede desde el Banco de España al Banco Central Europeo, y todas las cuentas y todas las acciones, etcétera, todo pasa a denominarse tal. O sea que el euro nace exactamente hace 20 años. Cuando entramos en el euro, es verdad que no tuvimos un debate de entrada, que yo creo que eso fue un error. Lo deberíamos haber tenido. Y yo recuerdo que solamente hubo dos economistas así señalados que se opusieron a la entrada en el euro. Yo estaba entonces en el Banco Bilbao Vizcaya como director de servicio de estudios. A nosotros nos preocupaba y nos interesaba mucho el euro, ¿no? Las implicaciones que podía tener tanto para España como para el Banco.
Y yo recuerdo dos grandes economistas que se opusieron. Uno fue Miguel Boyer y el otro fue Fabián Estapé. El resto, yo me tengo que decir que masivamente, y me incluyo autocríticamente, como director de Servicio de Estudios, entonces apoyamos firmemente la entrada de España en el euro y creíamos que era una fantástica decisión estar ahí desde el principio. El argumento de Miguel Boyer, la verdad es que era muy potente cuando lo ves ahora con perspectiva, ¿no? Él decía, vamos a ver, si los ingleses, que son muy listos, los daneses, Dinamarca se pone siempre como país modelo, ¿no? Y los suecos no entran, no deberíamos coger la maleta e ir a Estocolmo, a Copenhague y a Londres y preguntar, oye, vosotros, ¿por qué no entráis? Y con lo que nos digan, venir aquí y bueno, tomar la decisión, ¿no? Bueno, te tacharon de esta gaga, hay que este hombre, que no quiere ir ahí, lo que es, está chocheando, qué pena, la presión. Fabián Estapé había más respeto, pero en cualquier caso no caló la idea de que deberíamos haber tenido un debate en el euro. Bueno, de entrada, ¿no? Ya que no lo tuvimos, pues por lo menos tengámoslo 20 años después, ahora que se han cumplido 20 años y hagamos un balance y a ver qué lecciones podemos aprender del futuro, ¿no? El enfoque que yo aplico es un enfoque macroeconómico, pero como bien ha dicho Cecilio, el euro tiene muchas dimensiones, ¿no? Económicas, no solamente macro, sino también financieras, industriales, de mercados, etcétera, etcétera. Pero yo voy a darle un enfoque estrictamente macroeconómico. Voy a coger variables desde el 80 hasta el 18, que no tenemos datos completos incluso del 18, y escojo un enfoque 19 años antes y 19 años después. Muchas veces los periodistas, sobre todo, dicen ¿cómo estábamos ahora y cómo estábamos hace 20 años? Entonces, te comparar un año con otro año. Es una comparación muy peligrosa, porque si coges un año bueno y lo comparas con un año malo, pues te sale que estamos fenomenal, y si coges un año malo y lo comparas con uno bueno, pues estamos fatal, ¿no? Entonces, lo que yo hago es coger bloques de años, 19 años desde que estamos en el euro, pero todavía no tenemos los 20 datos, y los 19 años antes, y comparo que hayan habido años buenos y años malos, tanto los 19 antes como los 19 después. Y hago promedios, medias, y también miro volatilidades, desviaciones típicas. Yo siempre les digo a mis alumnos, mirar siempre la varianza, miréis siempre la media, ¿no? Porque la varianza te da mucha información, ¿no? Estamos todo el día diciendo cómo podíamos suavizar el ciclo, no nos gustan los altibajos, no nos gusta la varianza. Entonces, si no nos gusta la varianza, debemos mirar si la varianza está aumentando o disminuyendo. Comparo, me baso sobre todo en España, comparo con el conjunto de la eurozona y luego comparo con países de la Unión Europea que no entraron en el euro. Aquí hay un pequeño lío, no solamente cojo a los ya mencionados, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, sino también cojo a Polonia y Hungría, que aunque no estuvieron en la Unión Europea hasta el año 2004, pero sí que son significativos como para comparar. Y luego, un estudiante al que dirigí su trabajo de fin de grado, Daniel Ejido, que elaboró unos indicadores sintéticos, precisamente promediando esto de la zona euro y zona no euro, pues utilizo esos promedios para esos indicadores sintéticos. Bien, solamente como recordatorio, el euro, la eurozona tiene 19 países miembros, 11 de ellos fuimos países fundadores en el año 99, en el año 2001 entró Grecia, entró 2 años más tarde, y luego hubo un periodo donde no entró nadie, hasta el 2007 que entró Eslovenia, 2008 entró Chipre, y luego ya en plena crisis entraron Eslovaquia en el 9, Estonia en el 11, Letonia en el 14 y Lituania en el 15. Cuando hablo de eurozona, y comparo España con la eurozona, ¿a qué me refiero? No me voy a referir a estos 19, porque como estoy haciendo 19 años versus 19 años, y estos llevan algunos de ellos 4 o 5 años, pues lo que hago es me quedo con los 11 fundadores, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Irlanda y a Grecia, que entró un poco más tarde, pero casi entra, digamos, en la media de los 19 versus 19. Hablo de eurozona solamente referidos a estos 12 países. Lo digo porque
no va a concordar estos datos de la eurozona con los que publica Eurostat, que se refiere a los PIB. Divido, que sería un poco el índice de la charla, los temas macroeconómicos en 5 apartados. 1, crecimiento y productividad. 2, mercado de trabajo. 3, déficit y deuda, incluyendo deuda privada, por cierto, casi nunca se mira. 4, el sector exterior. 5, la inflación. Y luego intento dar una explicación de qué es lo que salió mal. Salió por lo menos no como se esperaba. Bueno, entonces voy a empezar con crecimiento y productividad. Yo cuando estaba dirigiendo el servicio de estudios, me acuerdo que en el año 98 di una charla que todavía se acuerda Zenón, el compañero Zenón Rizruejo, en la Universidad de Valladolid, todavía me la recuerdo, en la que expuse un trabajo que habíamos hecho en el BBV sobre cómo le iba a afectar el euro, la entrada en el euro a la economía española. Y entonces, ¿qué es lo que decíamos en el año 98 de cómo nos iba a afectar? Pues decíamos que España iba a tener un mayor crecimiento potencial, crecimiento sí que tendencial de largo plazo, más allá de las fluctuaciones cíclicas, porque íbamos a tener una mayor integración económica, evidentemente, porque el euro te da una integración económica, no solamente porque te muevas más fácilmente, sino las personas y las mercancías, sino porque las economías se quedan más integradas. Se iba a evitar el riesgo cambiario, siempre el riesgo de depreciación o devaluación de la peseta había sido un freno para la inversión. Iba a haber mejor financiación, tanto para el sector público como para el sector privado, y de hecho la hubo mejor financiación. Y siempre la financiación exterior ha sido el talón de Aquiles de la economía española, entonces íbamos a tener mucho más acceso a financiación exterior. Y luego un poco lo que ha mencionado Cecilio, que como no íbamos a poder devaluar en caso de problemas, no nos quedaba más remedio que hacer las reformas estructurales que teníamos pendientes en el año 98-99 y que las íbamos a abordar porque ya perdíamos la política, perdíamos la posible devaluación de la peseta como mecanismo de ajuste, perdíamos la política monetaria, ya la habíamos entregado al Banco Central Europeo. La política fiscal nos la daban, pero muy restringida por los acuerdos de Maastricht. Ya la única vía de escape, digamos, eran las reformas estructurales, que eso nos iba a ayudar a crecer. Eso, crecimiento medio. Y la varianza, siempre digo, hay que mirar la varianza. Bueno, pues íbamos a tener menos déficit público, íbamos a tener menos inflación, más estabilidad macroeconómica, íbamos a tener estabilidad cambiaria, porque ya no teníamos la peseta y su volatilidad. Íbamos a estar protegidos de los mercados financieros, decíamos. Los mercados financieros no se van a atrever contra un país de la zona euro y tendremos este paraguas que es la zona euro para protegernos de los efectos. Estoy hablando del año 98. Y luego tendríamos menos choques asimétricos, porque además de tener una economía más integrada, la probabilidad de que hubiera un choque exclusivamente español pues sería más alta. Esto es lo que creemos, más crecimiento y más estable, menos volatilidad. Y los datos te dicen que del 80 al 98 crecimos un 2,5 en media, y desde que estamos en el euro hemos crecido un 2%. Es decir, que hemos perdido. Al contrario de lo que esperábamos, crecemos medio punto menos en media, en un periodo largo, de lo que crecíamos antes de entrar en el euro. Y aquí he sido generoso, porque si metimos los años 70, el crecimiento era altísimo, el diferencial de crecimiento sería mucho mayor. Me he quedado, para ser justos, en el 80, pero si no, el diferencial sería mucho mayor. Y lo segundo, bueno, alguien dirá, bueno, medio punto no es tanto. No, medio punto es bastante, porque medio punto cada año, pues al cabo de 20 años, otros 20 años, pues es un 10% más o menos del PIB. Estamos hablando de 100.000 millones de euros. Oye, pues 100.000 millones de euros no es ninguna tontería, ¿no es cierto? Porque es lo que de alguna forma hemos dejado de crecer desde que estamos en el euro. Pero lo más llamativo no es que el crecimiento haya bajado, es que la desviación típica, la varianza de ese crecimiento haya aumentado. Además, ha aumentado significativamente. Porque se esperaba, como decía antes, que el euro iba a ser como un paraguas protector y nuestra economía iba a ser mucho más estable, pues sin todo el ruido de la inflación, el ruido de la devaluación de la peseta, pues no. Nuestra economía se ha hecho más volátil. Y esto es un elemento de preocupación, porque, insisto, como decía al principio, que a ninguno nos gusta la volatilidad.
economía nuestra la estabilidad de todos los órdenes de la vida. ¿Y esto es un fenómeno español exclusivamente? No. La zona euro incluso ha perdido menos crecimiento, tenía un crecimiento, zona euro entendida como he dicho, esos 12 países, no los 19 de ahora. Tenía un crecimiento antes de que se formara el euro, claro, existía país por país, no existía el euro, pero tú vas país por país y le das unas ponderaciones y haces un promedio de torno al 2,2 y ahora tiene un crecimiento del 1,2, o sea que ha perdido prácticamente un punto, incluso a ese conjunto de la zona euro le ha ido incluso peor que a España. Entonces alguien puede decir, bueno, es que esto es un fenómeno mundial, y es que todos los países nos ha ido peor y ya está, no tiene nada que ver con el euro. No, porque si cogemos los países europeos que se quedaron fuera del euro, no han perdido crecimiento. O sea, justo los que se quedaron fuera han ganado poco, ahí tienen la tabla del 1,96, que es prácticamente 2 a 2,13, es prácticamente lo mismo. Lo han ganado, lo han perdido comparado con España o con el conjunto del eurozona. Y lo que es más llamativo es que la varianza, que en el caso de España y de la eurozona ha empeorado, se ha hecho más volátil el crecimiento, en los países que se quedaron fuera ha mejorado la varianza, es decir, han tenido un crecimiento más alto y más estable, que es justo lo que creíamos que nos iba a pasar a los que nos quedábamos en el euro. Esto con lo que se refiere al PIB, si quieren, a la renta. Cuando hacemos la renta per cápita, es decir, dividida por la población, el resultado es todavía peor, porque ahí hemos perdido casi 1,5 puntos. El crecimiento de la renta per cápita antes de entrar en el euro era del 2,5% anual y ahora está en el 1,1% anual. Ahora me refiero desde que estamos en el euro. En el conjunto de la eurozona también ha caído, aunque no tanto. Y en España ha caído más porque en España ha habido más crecimiento de la población. El gran crecimiento de la población en España ocurre a partir del año 98, cuando entramos en el euro, que es cuando viene todo el boom de la inmigración. Entonces, es verdad que en términos de PIB nos ha ido algo peor, pero en términos per cápita, dividiendo por la población, nos ha ido mucho peor, porque la población ha aumentado mucho en estos años. ¿Y qué ha pasado con los países que se quedaron fuera del euro? Pues que no han perdido crecimiento de la renta per cápita. 1,7, 1,7. Y si hablamos de la volatilidad, pues vuelve a salir lo mismo. Tenemos un crecimiento más volátil de la renta per cápita, tanto España como la eurozona, y en cambio los que optaron por quedarse fuera tienen un crecimiento más estable, la volatilidad ha disminuido. Productividad. La productividad total de los factores, para los que no son economistas, es lo que los economistas llamamos el motor del crecimiento a largo plazo, un motor inagotable. Ir acumulando factores, capital físico, capital humano se acaba agotando, pero en cambio la productividad total de los factores que te recoge de alguna forma el avance tecnológico y toda la innovación es inagotable. Generalmente los países que tienen un menor nivel de renta, en el proceso de convergencia, tienen un crecimiento de la productividad mayor que los países ricos. Sin embargo, lo llamativo es que España ha tenido un crecimiento de la productividad prácticamente cero desde que estamos en el euro. Mientras que Alemania pues, ha tenido un crecimiento del 20% acumulado y Estados Unidos casi del 30%. Y son dos países, digamos, maduros, ricos y desarrollados, ¿no? Por tanto, tenemos un problema con el modelo productivo. Un problema con el modelo productivo prácticamente por abordar desde que entramos en el euro. Esto utilizando los datos de productividad de Eurostat, se utilizan los datos de productividad de Conference Board, que por cierto, le he dicho a un compañero de la Universidad de Valencia que deberíamos hacer un monográfico sobre esto de la productividad, porque es que las medidas son muy discrepantes. Si utilizamos otras medidas que también son públicas, como el de Conference Board, la evolución de la productividad en España desde que estamos en el euro ha sido un auténtico desastre, ¿no? Estamos hablando de nuevo que la productividad está prácticamente plana. Todos los países, también los de fuera del euro, han perdido crecimiento de la productividad, pero en España, como estábamos ya en un nivel muy bajo, la pérdida de productividad, de crecimiento de la productividad lo ha hecho prácticamente cero. Consumo. Hay una idea que es bastante errónea, que la tienen los países del norte de Europa con respecto a España y otros países europeos, y es que con el euro y la facilidad de acceso al crédito nosotros nos hemos dedicado a consumir y a vivir bien.
Esto es falso. Nuestro consumo, en términos de PIB, ha caído desde que estamos en el euro. Por eso también bastante llamativo. Es verdad que ha aumentado la renta. Pero si lo hacemos en términos del PIB, en términos de la renta, hemos pasado de un 60% en el promedio de los 19 años antes del euro al 57%. Y en esto ha habido un pequeño aumento de la volatilidad, pero muy poco. En el resto de los países de la eurozona no ha caído tanto el consumo, y en los países de la Unión Europea que no entraron en el euro, el consumo ha aumentado más significativamente y además de forma mucho más estable. Inversión. Aquí sí que ha aumentado la inversión en España, en esta variable. Hemos pasado de un 23% a casi un 26%. 3 puntos en media de crecimiento de la inversión en términos del PIB, ¿no? Aunque se ha hecho mucho más volátil, ¿no? En el resto, tanto en la eurozona como en países europeos no euro, la inversión ha caído. Alguien puede pensar, bueno, pero esto es algo que es bueno, que las economías inviertan, quiere decir que están apostando por el futuro. Esto en teoría es correcto. El problema es que esta inversión no es exactamente, no ha ido dirigida a los sectores productivos. Yo sí recuerdo en el año 98, cuando había entonces secretario de Estado de Economía, a los economistas de los servicios de estudios de la banca, y nos decía, recuerdo que nos decía Montoro, entonces secretario de Estado de Economía, somos la Corea del Mediterráneo. Luego volvíamos al servicio de estudios, claro, nos partíamos de risa. Madre mía, la galleta que nos vamos a pegar, la Corea del Mediterráneo. Él decía, estamos invirtiendo tanto como Corea. Estamos invirtiendo a tasas cercanas al 30%. Somos la Corea del Mediterráneo. Es verdad que estamos invirtiendo mucho, pero estamos invirtiendo en ladrillo. El ladrillo, que para mí es uno de los mayores errores de la estadística internacional, cuenta como inversión. La compra de vivienda nueva se considera inversión en vez de consumo. Para mi gusto, un tremendo error, porque te distorsiona los datos. Crees que estás teniendo muchísima inversión, cuando realmente estás teniendo inversión en ladrillo que no tiene aumento, no te genera aumentos digamos, a largo plazo ni en la productividad ni en el crecimiento. De hecho, generalmente hay una relación estrecha entre inversión y productividad. Los países que más invierten, que menos invierten, tienen un crecimiento peor de la productividad. Sin embargo, aquí tienen 3 países donde ha habido un fuerte aumento de la inversión, pero un bajo aumento de la productividad, que son España, Irlanda y Eslovenia. ¿Por qué? Porque en esos 3 países ha habido burbuja y boom inmobiliario, al que luego me voy a referir. Mercado de trabajo. ¿Y qué esperábamos del mercado de trabajo? Pues vamos a entrar en el euro y el paro se va a reducir, va a haber menos paro estructural, porque se va a reformar el mercado de trabajo sí o sí. Como va a haber menos choques asimétricos, va a haber menos volatilidad, va a ser más estable, y el mercado de trabajo se va a integrar, porque el euro te va a facilitar la integración. Va a ser una herramienta más para facilitarte la integración y la movilidad del trabajo dentro de la zona euro. Eso es lo que esperábamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en la tasa de paro, que en los 19 años antes del euro, en media fue casi el 19%, es verdad que ha bajado. Pero ha bajado solamente 3 puntos, hasta el 16%. Algo se ha avanzado, pero poco. Seguimos siendo probablemente el país del mundo con una tasa de paro estructural más alta. Pero lo peor es que la desviación típica, la varianza, la volatilidad, ha aumentado, casi se ha duplicado. Por tanto, el mercado de trabajo se ha hecho mucho más volátil desde que estamos en el euro, al contrario de lo que esperábamos. Una de dos, o es que hemos tenido más choques, no hemos tenido prácticamente ningún choque de petróleo desde que estamos en el euro, y antes tuvimos varios. El más gordo, el del 79-80, con la revolución de Irán. O bien hemos tenido choques asimétricos muy específicos de España, o simplemente que se propagan peor los choques que se propagaban incluso antes de euro. Ahí tienen lo que ha pasado con la tasa de paro. Es verdad que en España se ha reducido casi 3 puntos, pero desde un nivel muy alto, la volatilidad ha aumentado. Y en los países que no entraron en el euro, la tasa de paro se ha reducido casi en 2 puntos y además la volatilidad se ha reducido. Por tanto, han mejorado relativamente también en el mercado de trabajo
los países que no entraron en el euro. En la eurozona prácticamente está igual antes y después del euro lo que se refiere al mercado de trabajo. Salarios. Bueno, los salarios reales prácticamente no han crecido desde que estamos en el euro. Lo cual es también algo llamativo, ¿no? Porque alguien dice, bueno, no han crecido porque teníamos una tasa de paro muy alta y por eso no han crecido los salarios reales. Bueno, si eso fuera verdad, se tenía que haber reducido mucho la tasa de paro. A cambio de una práctica congelación del salario real, teníamos que haber reducido muchísimo la tasa de paro y ya hemos visto que se ha reducido prácticamente en 3 puntos. El problema de los salarios reales es la productividad. Los salarios reales no crecen por el pobre desempeño de nuestra productividad. Es verdad que la caída de los salarios reales ha sido, el crecimiento de los salarios reales, mejor dicho, ha sido común a todos los países, también a los que se quedaron fuera del euro, pero partiendo de unos niveles de crecimiento ellos más altos que los demás. Aquí tengo el ejemplo de que la variación de la tasa de paro, por ejemplo, en Irlanda redujo muchísimo más la tasa de paro, más o menos para el mismo comportamiento salarial. Irlanda tuvo prácticamente congelación salarial, pero redujo mucho la tasa de paro. En España no ha funcionado. Ha habido congelación salarial, pero no hemos conseguido reducir significativamente el paro. Y ahora viene a las estrellas. Déficit. Ahora viene cuando la mata. Primero hablemos del déficit y deuda pública. Esto eran dos condiciones para entrar en el euro: déficit público no superior al 3% y deuda pública por debajo del 60%, el pacto de estabilidad y crecimiento, los criterios de Maastricht, y esto se suponía que perdurar en el tiempo iba a hacer que España, que había sido un país con un déficit desde la democracia muy alto, iba a reducir mucho el déficit público y también iba a contener la deuda pública. Bueno, con el déficit público hemos mejorado un poquito. El déficit público antes de entrar en el euro era del 5% del PIB y desde que estamos en el euro del 4% del PIB, hemos mejorado en un punto, pero también se ha hecho muchísimo más volátil y el conjunto de la eurozona ha mejorado más el déficit público que España. Bastante significativo porque se suponía que España era un país muy indisciplinado fiscalmente y que la entrada en el euro nos iba a disciplinar. Con la deuda pública es donde tenemos la gran sorpresa. Yo creo que este es el gráfico más demoledor para la historia del euro. Nosotros nos hemos metido en un tinglado de reglas fiscales, de límites al déficit y a la deuda, y resulta que desde que estamos en este tinglado, la deuda pública ha aumentado, en el caso de España, en 16 puntos del PIB, promedio estoy hablando, y en la eurozona en 20 puntos del PIB. Mientras que los países que se quedaron fuera del euro apenas han aumentado la deuda pública. O sea, los que no tenían criterios fiscales, tenían autonomía fiscal, por decirlo así, no han aumentado la deuda pública apenas, mientras que los que estábamos sujetos a las restricciones, a las condiciones de Maastricht, hemos aumentado mucho más la deuda pública. Yo creo que esto es algo que debería hacernos reflexionar. Además, de nuevo, un aumento muy importante de la volatilidad. Lo más llamativo es la deuda privada. Creo que es donde aquí tenemos el foco puesto. En el caso de España, en otros países de la eurozona también, aunque no tanto, la deuda privada en términos del PIB, no en términos absolutos, en términos absolutos muchísimo más, pero en términos de PIB se duplicó. Y esto es lo que es llamativo, ¿no? Porque ¿cuándo se aumenta la deuda en los países? Pues un país aumenta la deuda cuando, por ejemplo, tiene una guerra. En el caso de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, se dispara la deuda. Cuando tiene una catástrofe, ¿no es cierto? Una catástrofe natural, pues el país se endeuda para salir de la catástrofe, de reconstruir el país. Nosotros nos hemos endeudado en plena bonanza, cuando las cosas iban bien, cuando la economía crecía a lo loco, es cuando nos endeudamos. Y nos endeudamos hasta niveles prácticamente insospechados. Luego voy a volver al tema de la deuda privada porque me parece un tema clave. Sector exterior. ¿Qué esperábamos? Pues vamos a abrirnos con el euro, nos vamos a abrir al exterior. La economía se va a abrir al exterior y además el déficit por cuenta corriente va a ser más financiable, de hecho va a ser irrelevante. Esto yo sí que recuerdo este debate del déficit por cuenta corriente porque fue muy
muy intenso antes de entrar en el euro. Recuerdo un debate con gente del Banco de España, que no voy a decir el nombre, que estaba en el banco del BBV, y yo no me creía esto de que el déficit iba a ser irrelevante. Recuerdo una persona del Banco de España, que lo diré a lo mejor en privado, que es decir, pero no en público, que me dijo, casi me convenció, me dijo, a ver, mierda. ¿Cuál es el déficit? La apertura ha mejorado, pasamos de un grado de apertura del 50 a casi el 60. El grado de apertura se mide como exportaciones más importaciones sobre el PIB. También pasó esto en la eurozona. Alguien puede decir, bueno, éxito. Por fin, hemos encontrado el éxito del grado de apertura ha mejorado notablemente. Claro, como utilizamos como bicho de contraste los que no entraron, ahí vemos que el grado de apertura pues, ha aumentado incluso más. Por tanto, este grado de apertura, aumentar el grado de apertura, que siempre es bueno, más exportaciones, más importaciones, que la economía sea más abierta, ha ocurrido en todos los países. Probablemente es más un impacto de la globalización que el euro, y no hubiera sido necesario entrar en el euro aparentemente para tener este grado de apertura. Y con la balanza de cuenta corriente, claro, como es irrelevante, pues es un desastre. España siempre ha tenido una balanza por cuenta corriente deficitaria, económicamente, pero es que con el euro se ha multiplicado prácticamente por 4. Luego voy a volver a este tema porque es el tema para nosotros. Con la deuda privada, el tema claro. ¿Qué ha pasado? Es en el único caso en que hago un balance por países, porque me parece relevante. País a país, ¿qué ha pasado? Insisto que me estoy fijando en esos 12. Aquí también he puesto Eslovenia. En esos 12 países de la zona euro, ¿qué ha pasado con su balanza por cuenta corriente? Pues ha pasado algo muy curioso, y es que ha habido países que han mejorado la balanza por cuenta corriente desde que están en el euro, y ha habido países que lo han empeorado. ¿Cuáles son los países que lo han mejorado significativamente? Lo tiene la columna en verde, pues Alemania, Austria, Finlandia, Holanda y un poquitín más Irlanda, pero un poquitín Irlanda, pero no tanto. Los del núcleo europeo, los que están todo el día diciendo que si somos los PIGs, que si hay que disciplinarnos, que si ponemos en riesgo el euro, que si tal, son los que se han visto beneficiados por el euro. Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, fundamentalmente. Mientras que los países más perjudicados han sido el peor seguido Portugal, que ha empeorado notablemente su balanza por cuenta corriente, de tener un promedio del 3%, que ya era algo de déficit, un promedio del 7%, Grecia y España. También Italia, aunque no tanto, pero ha empeorado algo, y Francia se ha quedado más o menos como está. Francia, el euro, pues ni frío ni calor. ¿Qué ha ocurrido con en los países que se quedaron fuera del euro? Pues han mejorado la balanza por cuenta corriente, Dinamarca y Suecia notablemente, y el Reino Unido y Polonia las han empeorado. Y esto da que pensar, porque muchas veces el grado de rechazo al euro, muchas veces este puede ser un indicador bastante interesante de perdedores y ganadores, y ahí tienen como, por ejemplo, el Reino Unido o Polonia, que son los países donde digamos que la Unión Europea no despierta, o la eurozona, demasiada simpatía, han sido perdedores, y también es lógico, creo yo, que países como Grecia o como Portugal, en España todavía no tenemos, yo creo, ese sentimiento, pero lo podríamos acabar teniendo, de país perdedor, pues te recoge que hay un problema de asimetría en la zona euro que habría que abordar, porque lo normal es que todos los países mejoraran de forma equilibrada su sector exterior. Inflación. Bueno, nació el Banco Central Europeo con un objetivo de inflación del 2%, sin devaluaciones, hay una mejora de las expectativas, pues chapó. Esto también otro éxito, aplausos para el euro, porque hemos pasado de una inflación en España del 7,5% antes de entrar en el euro a una inflación del 2,2%, y además en los últimos años incluso por debajo. Y además desviación típica, por fin encontramos algo que la varianza se reduce, la desviación típica a la tercera parte, del 4% al 1,5%. Éxito aparente, y aquí sí que podemos decir, si el euro se creó para conseguir esto, objetivo
conseguir, la pregunta es, ¿se creó el euro para conseguir esto o para conseguir algo más? En cualquier caso, esta mejora de la inflación ha sido un fenómeno absolutamente global, también ocurre en los países fuera del euro, de la Unión Europea fuera del euro, que han reducido la inflación en 4 puntos, no tanto como España, pero han reducido en 4 puntos y la misma mejora de la volatilidad. Por tanto, ha habido mejoras para todos, no solamente para los que entraron en el euro, las ha habido sin duda, sino también para los que se quedaron. Ahora voy a hacer un balance que es un poco burdo, pero bueno, como nadie lo ha hecho, pues seguro que vendrá alguien detrás y lo hará mucho mejor, ¿no? Aquí lo que hago es, fijaros que yo he utilizado básicamente 13 variables. Y esas 13 variables he hecho de cada una de ellas media y varianza. Por tanto, tengo 13 medias y 13 varianzas. En total, 26 variables para ver cuántas han mejorado y cuántas han empeorado. Pues bien, de estas 26, 18 para el caso de España han empeorado. O bien menos resultado, menos media, o bien más varianza, ¿no? 18 de 26 es un 70%. Por tanto, podríamos decir que un 70% de las variables macroeconómicas no les ha ido bien con el euro. Insisto que esto es un poco burdo porque habría que ponderar. No todas las variables tienen la misma relevancia. 7 han mejorado, los que antes me he referido, la tasa de paro, de aquella manera, el déficit público, aunque de aquella manera, la apertura al exterior y la inflación, y luego algunas de las variantes. El balance no es bueno. ¿Para qué engañarnos? Chiquita. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha salido mal? ¿Qué es lo que ha salido mal con respecto a lo que yo mismo, que era fanboy del euro, decía en el año 98 en la Universidad de Valladolid de lo bien que nos iba a la explicación la tengo en el libro, que por cierto tenía que haber traído para hablar al principio, pero mandaré La falsa bonanza, que analiza el periodo de entrada, desde que entramos en el euro, de hecho un año antes, hasta la crisis, ¿no? Yo lo que hice en este libro es la crisis empieza en el año 2008, ahí acaba el libro, ¿no? Y ¿dónde empieza ahí acaba la falsa bonanza? ¿Dónde empieza la falsa bonanza? Pues tenía dudas en el año del euro, tal, al final los datos te dicen que la falsa bonanza empieza en el 98, es decir, justo un año, y es el efecto del euro, un año antes de entrar en el euro. ¿Y por qué fue mal? Pues porque el euro tuvo dos efectos malos. Uno es que nos desestabilizó, que nadie lo esperaba, nos desestabilizó. Esperábamos los problemas en caso de crisis, no evaluar, tal, eso va a tener un problema, tal. Pero no esperábamos que el euro nos iba a provocar estas burbujas que nos provocó y ante las cuales no estábamos preparados. Y lo segundo es que el euro nos anestesió, es decir, nos olvidamos de todas las reformas que había que hacer, que teníamos pendientes y que se suponía que íbamos a hacer con el euro, nos olvidamos de ellas. Pero ahora voy a volver, porque esto será el final de la charla, a los dos argumentos: nos desestabilizó y nos anestesió. ¿Por qué nos desestabilizó? Siempre que fijamos el tipo de cambio en España, nos pasó en el 89 cuando entramos en el sistema monetario europeo, para los jóvenes les estoy hablando en chino, cuando la peseta entra en el mecanismo de cambios del sistema monetario europeo, se provoca una burbuja, un boom inmobiliario incomparable al que vive luego, pero bueno, una burbuja de deuda, una burbuja de gasto, y todo estalló al acabar las Olimpiadas. Pero al acabar las Olimpiadas, que todavía estábamos con amigos para siempre, Lailo, de los Manolos, yo estaba en el Banco de España entonces, y a la semana del final de las Olimpiadas, España pasó de ser el país del mundo con más reservas de divisas a agotar todas sus reservas. Me decía la gente de divisas del Banco de España, no dormían. Pero claro, cuando cerraba Nueva York, abría Tokio, y luego venía Europa, y luego otra vez Nueva York, pero no dormían, estaban todo el día vendiendo reservas, comprando pesetas para sujetar la peseta. Todo esto estalló por los aires, hubo 3 devaluaciones, la libra se salió, la lira se salió, y esa locura del mecanismo de cambios estalló por los aires, ¿no? Pero ya nos había provocado un déficit por cuenta corriente,
endeudamiento y una burbuja inmobiliaria. Y esto fue mucho más gordo por la entrada del euro. Yo creo que fue el error no, digamos, preverlo e intentar tener mecanismos para combatirlo. La deuda, ya me he referido a la deuda, el problema de la deuda. La deuda en España estaba más o menos en el 200% del PIB. Estoy sumando pública y privada. En el año 97 ya habíamos superado la crisis del Lailo. Volvía a estar en el 200%. En el año 97, cuando Aznar dijo España va bien, tenía razón. La economía estaba bastante saneada. El problema vino a partir del año 98. Es que en el año 2008 la deuda total se había más que duplicado. Había pasado al 400% del PIB, sobre todo la deuda privada, ¿no? Y la deuda de los bancos se había multiplicado por 10. Había pasado del 10% del PIB al 100% del PIB en los años de bonanza, de falsa bonanza de entrada en el euro. Por lo tanto, era un problema de deuda privada. Ahí tienen la exposición de la deuda. La parte de abajo, el rojo, el marrón, es la deuda pública. No ha habido un problema de deuda pública hasta ahora al final. Como desde el 89-90 hasta el inicio de la crisis, el problema es la deuda privada azul, que es la deuda de las empresas que se dedicaban a endeudarse para comprarse entre ellas o endeudarse para comprar empresas en el exterior. Pues yo voy a ser la número 1 de la telefonía mundial. ¿Cómo? Pues yo ahora el número 1 de ahora me compro Scottish Power. ¿Qué? Pues yo me compro los aeropuertos británicos. ¿Qué? Pues yo ahora el número 1 de renovables en Estados Unidos. Con deuda. Esa es la azul, de la que poco se habla. Mi libro no me ha gustado demasiado Libes, porque evidentemente es bastante crítico. La deuda de los bancos es en verde, que es una deuda que era pequeñita, que se multiplica por 10, y la deuda en amarillo es la de las familias. Es verdad que la burbuja inmobiliaria y las hipotecas explican parte del problema de endeudamiento, pero no es lo más gordo. Lo más gordo es lo verde y lo azul. Y en cualquier caso, no hay un problema de deuda pública, como se ha dicho. No hubo problema de deuda pública. La deuda pública estaba en España en el 64% antes de entrar en el euro, y en el año antes de la crisis, en el año 2007, la llevamos al 36%. Lo reducimos a la mitad. Estoy mirando países con una deuda pública más baja que la española. Pocos. Desde luego en Europa, muy pocos. Vas a Nueva Zelanda, pero muy pocos países tenían una deuda pública por debajo de la española. Nosotros redujimos la deuda pública a la mitad, de 64 a 36, lo tienen ahí en la fila de abajo, y los alemanes la aumentaron en los primeros 10 años del euro. Los franceses también, los italianos la redujeron, pero mucho menos que los españoles. Y la segunda cara de la deuda privada es la deuda externa. La deuda externa, siempre ha habido problema con la deuda externa y siempre ha subido cada vez que teníamos una devaluación. Pero siempre nos hemos mantenido en el 20% de deuda externa. El Fondo Monetario, cuando tienes un 30% de deuda externa, te da un toque de atención. Dice, ojo, vigila la deuda externa a los países, sobre todo los países de América Latina, etc. Los países emergentes en general. Claro, nosotros siempre la teníamos en el 20%, pero es que la deuda la multiplicamos, insisto, en los años buenos, la multiplicamos hasta llevarla prácticamente al 90% del PIB, y luego la crisis siguió subiendo. Actualmente está en torno al 80% del PIB, que sigue siendo preocupante, pero no es lo que estaba como estaba hace algunos años. En cualquier caso, ¿de dónde viene esta? Bueno, el problema está aquí. O sea, nosotros, cuando nos cerraron el grifo con la crisis financiera, nos pillaron con esta deuda externa. Esto es lo que nos mató. España no murió por otra cosa excepto por la deuda externa. La deuda externa era sobre todo deuda privada, insisto, sigo insistiendo. Esto no era deuda pública, esto era deuda de las empresas y de los bancos con el exterior. ¿De dónde viene esta deuda externa? Pues del déficit por cuenta corriente. Claro. Al final, al cabo, el déficit por cuenta corriente es un flujo que vas añadiendo. Ese déficit lo pagas desde fuera, lo vas añadiendo a deuda externa, que es el stock. Pues cada año se va añadiendo, es la acumulación de déficit por cuenta corriente. Zapatero siempre me dice, lo he
bastante frecuencia ahora, nos peleamos eso. Dice, me avisasteis de la burbuja inmobiliaria, me avisasteis de la baja productividad, me avisasteis de del mercado del trabajo, de la temporalidad, etc. Me avisasteis del endeudamiento, pero nadie me habló del déficit por cuenta corriente. Tiene razón, que insisto, y vuelvo a la conversación de antes, porque el déficit por cuenta corriente era irrelevante, porque era como denuncia de la Comunidad Valenciana cuando estábamos en la DSE. ¿Hemos aprendido la lección? Yo cuando me vine en Minnesota decía, Minnesota, una de las cunas del pensamiento clásico, no neoclásico, sino clásico, de la nueva economía clásica, cercana al liberalismo, decía que la deuda privada es óptima. Al fin y al cabo son decisiones de las familias buscando su mejor provecho del futuro o de las empresas que buscan invertir. La deuda privada pues da igual. No. He aprendido la lección amargamente de que la deuda privada es tan importante como la deuda pública. Estuve hace algunos años en una ronda, ya no estaba en el ministerio, de economistas para ver cómo podía afectar a América Latina la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y entonces había una agencia de rating, además iba yendo país por país. Entonces empezaba, tal país, tiene mucha deuda privada, pero no tiene deuda pública, por tanto no tiene ningún problema. No levante la mano. Excuse me. Sí, ¿qué tiene tal? Vengo de un país donde decíamos eso. Si no tienes deuda pública, tienes mucha deuda privada, no hay ningún problema. Y hemos aprendido. Nosotros hemos muerto por eso. Hemos muerto por la deuda privada. Entonces, me niego a estar en una reunión donde se diga que la deuda privada no es ningún problema. La deuda privada, como todo en la vida, cuando es un exceso, no sabemos medir cuándo es un exceso, pero de nuevo de España no fue, es un problema. Y lo segundo es que el déficit por cuenta corriente no es irrelevante y lo tendremos que vigilar. Y aquí pongo la Biblia de la Comisión Europea, One Market, One Money, que es la Biblia del euro, que te dice literalmente, con la moneda única, las restricciones de balanza de pagos desaparecen y no habrá problemas financieros derivados de la existencia de déficit por cuenta corriente frente a otros Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, está en la Biblia del euro. El déficit por cuenta corriente es irrelevante. No fue una ocurrencia de esta persona en España, está en la Biblia del patrón euro. Biblia que habría que revisar. El déficit por cuenta corriente se ha demostrado que es muy relevante y que ha terminado ahogando a algunas economías. El exceso de crédito. No hace falta, cuando estoy hablando de que el euro no se estabilizó, pues con este dibujo es suficiente. No hace falta ser un experto economista ni económetra para ver que tenemos un problema del año, a partir del año 98, en azul por el crédito. Fijaros que he puesto una serie muy larga, desde el 62 al 98, nadie puede decir que la economía española no se modernizó. A mí siempre me gusta decir a mis alumnos es que en 1960 solo el 4% de los hogares tenían frigorífico. Fue muy fuerte, sobre todo para los jóvenes que no se lo creen. El 4% de los hogares en 1960 tenían frigorífico, según los datos de la Fundación de Europa. Evidentemente, el salto que ha dado la economía española, la sociedad española de 1960 a 1998 fue enorme, con un crecimiento del crédito razonable. Pero lo que ocurre a partir del 98 no es razonable. No solamente que crecen los créditos, sino además que crecen muy por encima de los depósitos, que se llama el gap, depósitos-créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos no están dando crédito con los depósitos, no, están dando mucho más crédito con los depósitos. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, endeudándose. ¿Cómo? En el exterior. Deuda externa. O sea, los bancos españoles se endeudaban en el exterior para dar crédito para financiar el ladrillo y la burbuja inmobiliaria. Y nadie hizo nada para evitarlo. ¿Qué? Que era irrelevante. No pasaba nada, estábamos dentro de una unión monetaria. Hubo claramente una política monetaria inapropiada, pero eso lo dejo para otro debate. Nosotros entramos en el euro con unos tipos de interés muy bajos, pero es que luego bajaron todavía mucho más y esto contribuyó. La herramienta que utilizamos son las reglas de Taylor. Las reglas de Taylor no es que fueran ya incluso malas para España, sino que eran malas incluso para
para Alemania, ¿no? Con unos tipos de interés demasiado bajos. Todavía el Banco Central Europeo no ha hecho autocrítica de todo este periodo. Probablemente el Banco Central Europeo, de los 20 años de existencia, se ha equivocado en 14 años, siendo generoso, pero no ha habido todavía ningún atisbo de autocrítica. La burbuja inmobiliaria, a mí me gusta distinguir entre burbuja, precios y boom, cantidad construida. Una burbuja de precios es cuando se dispara la demanda, porque la gente cree que se va a revalorizar y entonces se compra. Entonces, ¿de qué se revaloriza? Cuando se cumplen las expectativas, entonces vuelve a comprar, y vuelve a subir, y vuelve a comprar, y vuelve a subir, hasta que la gente se pincha. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue solamente la burbuja, sino la mala respuesta que fue construir a partir de la ley del suelo y la extensión posterior de las comunidades autónomas. Yo creo que la gran lección fue, que no sé si la hemos aprendido, si tienes una burbuja de precios, no la intentes resolver construyendo. Le sonará, porque ahora se dice, están subiendo los precios, claro, es que hay que construir. No, creo que deberíamos haber aprendido la lección de que lo peor que se puede hacer con una burbuja inmobiliaria de precios es intentar frenarla construyendo. Porque al final solucionas un problema creando otro peor, que es el boom inmobiliario. Como el ejemplo de los tulipanes de Holanda. En el siglo XVII hubo una burbuja de precios de tulipanes. La gente se volvió loca y llegó a pagar por un tulipán el equivalente a una mansión. Un tulipán. Además, hay un grabado del tulipán famoso. 40 años de salario por un solo tulipán. Esto fue la locura. Claro, la locura. Cuando aquello se pinchó, mucha gente se había endeudado incluso para comprar tulipanes, pues se arruinaron, evidentemente. Pero ¿qué hubiera pasado si los holandeses dicen, oye, que había una burbuja de tulipanes? Fuera vacas, fuera trigo, y vamos a sembrar toda Holanda de tulipanes para frenar esto, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se pinchara la burbuja de tulipanes tendrían un doble problema: el pinchazo de la burbuja de precios y todos los recursos dedicados a la agricultura de tulipanes, que no vale nada, al pan. Y fue exactamente lo que hicimos nosotros. Llenamos toda España de tulipanes, en ese caso de ladrillo. En el año 2003 el número de viviendas construidas en España fue mayor que el número de viviendas que se construyeron en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido juntos. 600.000. Les animo a que vayan a la hemeroteca. ¿Hubo alguien que dijera esto es un disparate? No. Fue motivo de orgullo. Yo soy español. Y toma ya. Estamos construyendo más que toda Europa junta. Y les animo a que vayan a la hemeroteca. La pregunta es, ¿hemos aprendido esa lección? Yo tengo mis dudas, pero desde luego algunos que ya hablamos de la burbuja en el año 2002 estaremos alerta. Y para acabar, el euro nos anestesió, nos desestabilizó, claro, eso yo creo que es indiscutible, y nos anestesió. Por esto de la anestesia, ¿qué quiero decir? Pues que se ignoró la agenda de reforma. Fijaros que cuando entramos en el euro, esto es como un mal estudiante que te pregunta, ¿qué tengo que hacer para aprobar? Y va el tío y se estudia el 12, el 14, el 22, y borda el examen, aprobado. Y el resto de la asignatura, claro, va mirando. Pues esto fue lo que nos pasó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para entrar en el euro? Déficit público, deuda pública e inflación. El 12, 14 y el 22. Y el resto, esa es la anestesia. El resto de la agenda se olvidó. Nos centramos y lo conseguimos, ¿no? Un buen déficit público, de hecho llegamos a tener un superario. Controlamos la deuda pública y habéis visto que la bajamos incluso como casi nadie en el mundo, me atrevería a decir, y la inflación se controló bastante. Pero el resto de la agenda se olvidó. ¿Qué es el resto de la agenda? Lo he tenido muy fácil. He tenido que ir a lo que decíamos en el año 98, de cuál era la agenda de reformas, y está todo por hacer. Todo, desde que entramos en el euro. El desempleo estructural y la dualidad del mercado de trabajo al que ya me he referido. Si alguien dice, no, esto se ha acabado de la lista que ya no está. Vale, lo sacamos, ¿no? A mí me salen 16 reformas pendientes.
El envejecimiento demográfico, pensiones, no está pendiente. El endeudamiento público y privado, las desigualdades sociales, las desigualdades territoriales. Ayer vimos, la gente siempre piensa Cataluña, no, las desigualdades territoriales es lo que vimos ayer con la España que se va despoblando, donde hay un problema claro de congestión en algunos sitios y despoblación en otros. La falta de calidad institucional, corrupción, mal funcionamiento de las instituciones, mal funcionamiento de la justicia, insuficiente capital humano y tecnológico, baja inversión en la educación, un modelo educativo que no funciona, baja inversión en I+D, bajo nivel de innovación. Entorno empresarial poco competitivo, espectáculos que tenemos todos los días en la prensa de empresas que se ponen de acuerdo para acudir a los concursos, que se ponen de acuerdo para fijar precios, déficit por cuenta de corriente crónico, la dependencia energética, que todavía no la hemos resuelto, que están los esfuerzos en renovables, el tamaño empresarial, seguimos siendo un país con un tejido empresarial muy pequeño. Probablemente tenemos empresas demasiado pequeñas porque las tenemos muy protegidas y no las dejamos crecer, y en cambio bancos muy grandes. Y me gustaría un modelo que nos pueda dar bancos más pequeños y empresas más grandes. Pero tenemos toda la cultura, incluso política, en contra del tamaño empresarial. El espíritu emprendedor, pues, algo crónico de la sociedad española, de la economía española, la pérdida de peso de la industria, que no ocurre en la crisis, como mucha gente cree. La caída del peso de la industria en España ocurre en la falsa bonanza, en la burbuja. Ahí es donde cae la industria, con la crisis se ha mantenido, incluso ha ocurrido. A pesar de las noticias que aparecen en la revista, la gran caída de la industria en España, sin duda para mí, el problema es durante la burbuja, durante la sistema fiscal justo y complejo. No voy a ir sobre, evidentemente, porque estoy acabando, 16 reformas. Y probablemente no nos pongamos de acuerdo en cómo hacer esas reformas. Yo me conformo con que nos pongamos de acuerdo en la agenda. Es decir, digamos, estas reformas hay que hacerlas. Y voy a poner como ejemplo, para terminar, el tema demográfico. No hace falta tampoco ser un experto demográfico para ver que esa pirámide de población que ven como los colores, es decir, como va subiendo, la parte ancha de la pirámide va subiendo con los años, va a tener un problema en el año 2040-2050, un problema grave, serio. ¿Qué es lo que pasó cuando hablamos de anestesia con la entrada en el euro? Claro, en el año 96, mucho antes de entrar en el euro, ya estaba el problema demográfico en la agenda. Se hizo el pacto de Toledo. Sabíamos que teníamos un problema demográfico. Pero ¿qué ocurrió? Que llega el euro, y entre otras burbujas llega la fuerte entrada de inmigrantes. Los inmigrantes aportan más al sistema de lo que reciben, y las cuentas de la seguridad social pues se ponen a mejorar. Entonces se enmascara el problema demográfico, que no solamente estaba ahí, sino que se empeoró, porque esos inmigrantes vinieron a la parte ancha de la pirámide. O sea que arreglaron el problema de corto plazo, pero empeoraron el de largo plazo. Insisto, inmigrantes que aportan más al sistema de lo que reciben, cosa que mucha gente cree lo contrario. Yo recuerdo un político que me dijo: los economistas no dais una. Dijisteis que iba a entrar en problemas la seguridad social, y mira, superar. Y dije, ojo, esto es por la inmigración, pero lo veremos en el futuro, porque están entrando en la parte ancha de la pirámide. A corto plazo estamos mejorando las cuentas de la seguridad social, pero a largo plazo la empeorará. Pues esto te vale como ejemplo de que es un tema que lo tenemos ahí pendiente y que no somos capaces de abordarlo. No somos capaces de abordarlo porque es un tema muy complejo, que requiere un gran consenso social, ¿no?, intergeneracional, que requiere un gran consenso político, y sigue estando objeto de debate político, de debate sobre todo en la época electoral, y no se aborda el tema. Y lo tenemos que abordar desde el año 96 o incluso antes, se debería decir. Evidentemente es un tema que tenemos pendiente, pero cualquiera de los temas de la lista estaría también pendiente desde entonces, ¿no? Voy a intentar acabar en positivo, porque si no la charla es una foto. El balance de los 20 años en el euro no ha sido positivo.
España ni para muchos otros países del mundo. Sin embargo, yo creo que mirando hacia adelante, 20 años en adelante, creo que va a ir mejor. Y creo que va a ir mejor, no me voy a reír, por favor. Creo, intento decirlo en serio, creo que va a ir mejor por dos motivos. El primero, el euro nos desestabilizó, pero por esas burbujas que creó, pero eso es irrepetible. Esa burbujón de crédito inmobiliario, de deuda, creo que ya es irrepetible. Eso es algo que nos pasa cuando fijamos el tipo de cambio, lo fijamos de forma irreversible en el 98-99. Creo que no se va a volver a repetir ese enorme desequilibrio, esa enorme burbuja. Entonces, esta parte de desestabilización no va a volver a repetirse, ¿no es cierto? Y la otra, el euro nos anestesió. Sí, nos anestesió, pero estamos a tiempo de hacer las reformas. Y por tanto, si hacemos esas reformas que tenemos pendientes hace 20 años, por los próximos 20 años, pues será mucho mejor. Sin lugar a dudas. Y diremos lo que yo decía en el año 98, que nos iba a pasar con la entrada en el euro en la Universidad de Valladolid. Estaba allí con la Universidad de Valencia, y si hacemos las reformas, que no es fácil, porque no hay ningún partido político ya que defienda las reformas. Si se retoma la agenda reformista, creo que el futuro de la economía española en el euro puede ser bueno para los próximos 20 años vista. Creo que hemos pasado una mala 2 décadas, pero que tenemos que sentar las bases para que las 2 décadas siguientes, sobre todo pensando en la gente joven, pues sean mucho más